¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos y todas. Soy Jonathan Valdivieso, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. La idea de hoy es hacer un taller preparatorio de la audiencia pública que se va a realizar el miércoles que viene, el 4 de septiembre, que va a tener por objeto tratar el nuevo emprendimiento inmobiliario de IRSA, un nuevo puerto madero, al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur. La idea del taller es también para que las personas se puedan inscribir a esta audiencia pública. La fecha de inscripción finaliza el 29 de agosto por la tarde, así que esperamos que el taller incentive a la ciudadanía a inscribirse más en estos días. Bueno, voy a compartir la pantalla para ir comentando de qué se trata este proyecto, qué contenido tiene el estudio de impacto ambiental, luego nuestras críticas y valoraciones, y en todo caso dejamos las preguntas para al finalizar el taller, que espero que no sea muy largo. Así puedo compartir pantalla. Un segundo. Sí, Bueno, se hace ve. tiempo que venimos planteando, ¿no?, que hay una política con respecto al contorno ribereño del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires orientada a ir estableciendo privatizaciones y negocios inmobiliarios a lo largo de la costanera norte y sur de la Ciudad de Buenos Aires. En años anteriores hemos discutido lo que fue la concesión a 150 años del Tiro Federal de 13 hectáreas. Luego todo lo que es el Distrito Joven, que son las reprivatizaciones de la costanera norte para polos gastronómicos y boliches bailables, lo que fue la discusión de Costa Salguero y Punta Carrasco, que este año recibimos la noticia de que no se va a hacer el emprendimiento inmobiliario de Costa Salguero, luego de que ganáramos varias instancias judiciales. Y ahora estamos tratando lo que es Costa Urbana, que cambiaron el nombre, ahora se va a llamar Ramba del Plata. Me imagino que es para generar mayor confusión a la ciudadanía, ¿no? Este emprendimiento ya ha tenido varios nombres a lo largo de su existencia. Entonces presten atención a este render, porque aquí se ve la envergadura que van a tener las torres, pero luego para que vean las imágenes que luego nos muestran. Bueno, en diciembre del año 2021, finalmente se terminó aprobando un convenio urbanístico firmado entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e IRSA. Ese convenio urbanístico se aprobó a través de la ley 1476, tuvo una audiencia pública en la legislatura con más de 2.000 personas inscriptas, que también fue la segunda audiencia más numerosa en la Ciudad de Buenos Aires, luego de la audiencia pública por Costa Salguero. En este convenio urbanístico, ¿qué se detalló? Se detalló que estas 70 hectáreas del predio de IRSA, que recordemos que era un predio público, que el Estado Nacional se lo cedió a Boca Juniors para que realice una ciudad deportiva, se lo cedió con la prohibición de que lo pudiera vender. Posteriormente, el gobierno nacional eliminó esa prohibición y Boca terminó vendiéndolo a una empresa, Solares de Santa María, que luego fue adquirida por la empresa IRSA en los 90. Y desde los 90 la empresa IRSA vino insistiendo en modificar la planificación, la normativa urbanística de este predio para hacer grandes torres, ya que antes no se permitía porque estaba destinado su uso a una ciudad deportiva. En este convenio urbanístico, ¿qué es lo que se planteó? Se planteó que IRSA, de estas 70 hectáreas, va a terminar cediendo 338.000 metros cuadrados para hacer el parque público. Va a recibir una contraprestación porque como era un convenio urbanístico sobre tierra, el código de planeamiento establecía que la mitad del predio pasaba a manos de la ciudad. Así que la primera sesión que ven enumerada allí es lo que pasó automáticamente a la ciudad. Y luego, como la ciudad también le otorgaba una mayor capacidad constructiva, o mejor dicho, la posibilidad de construir hacia arriba, es que le pidió contraprestaciones a IRSA. Una contraprestación es que se le ceda 150.000 metros cuadrados más, que le genere una servidumbre administrativa para todo lo que es calle y vereda, en la parte que se va a urbanizar del predio, y la transferencia de 3 inmuebles, que es el lote 23, 22 y 26. A raíz de este acuerdo es que va a quedar configurado el emprendimiento inmobiliario que ahora vamos a ver. Esto va a ser el emprendimiento inmobiliario de Ramba de Plata o Costa Urbana, en el predio de la ex ciudad deportiva Boca Juniors. Aquí está la ubicación de Costa Urbana, que está justo en diagonal a Puerto Madero. Está rodeada por lo que es la isla de Marchi y la Reserva Ecológica Costanera Sur. Y aquí en el medio, frente entre la reserva y el predio, el barrio Rodrigo Bueno. Aquí es lo que vamos a ver con mayor detalle. Ya está el barrio Rodrigo Bueno con las urbanizaciones de las viviendas nuevas que se fue haciendo estos últimos años. Recuerdo que hace varios años, en otro convenio que IRSA había intentado que se apruebe en la legislatura, IRSA daba aproximadamente 16 millones de dólares para urbanizar el barrio Rodrigo Bueno como contraprestación. Al final ese convenio se terminó aprobando y el que puso el dinero para urbanizar Rodrigo Bueno fue
el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Todos nosotros y nosotras, IRSA no puso un peso para urbanizar Rodrigo Bueno, y tampoco de todo el emprendimiento inmobiliario no está destinado que ninguna vivienda sea destinada a vivienda social, ¿no? A mitigar la crisis habitacional de Rodrigo Bueno y de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Así que es netamente un emprendimiento inmobiliario orientado a la construcción de edificios de lujos y de accesibilidad casi nula para la mayoría de la población. Estas son las imágenes que se aparecen en el estudio de impacto ambiental, donde se ve la área del predio, Rodrigo Bueno, y el canal que limita con la Reserva Costanera Sur. Es importante hacer una contextualización de lo que se avecina para esta zona. En su momento, cuando fue la audiencia pública por Costa Urbana, los funcionarios del gobierno informaron que estaban pensando en armar una corporación Riachuelo para el barrio de La Boca, al estilo de la corporación Buenos Aires Sur, la corporación Puerto Madero, perdón, que es la que terminó urbanizando todo el predio de Puerto Madero. Y ahora se sumó la propuesta para el código urbanístico de que el barrio de La Boca sea un área de prioridad para que se genere todo un estímulo de renovación inmobiliaria a través de lo que ellos llaman capacidad constructiva adicional. Esto lo explico rápido, pero para que sepan el contexto. ¿Qué va a suceder? Los metros cuadrados que se construyan en La Boca, es decir, por ejemplo, si se construye un edificio de 500 metros cuadrados, se transforma en una parcela emisora. Y esos 500 metros cuadrados de la parcela emisora se van a poder reproducir, duplicar en el norte en ciertas avenidas, y va a permitir construir por arriba de las alturas permitidas. Es decir, si puedes construir 15 pisos, le vas a sumar 500 metros hasta la altura que te dé. En algunos casos esa altura va a poder ser hasta 90 metros en el resto de la ciudad de Buenos Aires. Así que toda esta zona, todo el barrio de La Boca, se va a transformar o va a tener todo un estímulo muy intenso de renovación inmobiliaria en los próximos años, de aprobarse el código urbanístico. Y por otra parte, a nivel nacional, se está anunciando de que Milei va a emitir o firmar un decreto donde va a poner a la venta aproximadamente 280 inmuebles de tierras nacionales. Probablemente algunos de esos inmuebles estén ubicados, obviamente, en Puerto Madero, y otros inmuebles estén ubicados en alrededor de Costa Urbana, que sería la isla de Marchi. Parte de esas parcelas receptoras que le comentaba del código urbanístico están ubicadas sobre la avenida Huergo, aquí también cercano al emprendimiento de Costa Urbana. Así que esta zona de la ciudad de Buenos Aires va a recibir, a través del cambio de normativa, un gran estímulo para la construcción o sobreconstrucción. Para empezar a analizar el estudio de impacto ambiental, es bueno conocer cuál es el mandato que tenía la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para estos predios, ¿no? Para los predios que se conocen como el contorno ribereño. El artículo 8 de la Constitución de la Ciudad establece que los espacios que forman el contorno ribereño tienen que ser públicos, de libre acceso y circulación, ¿no? No tienen que estar privatizados, no tiene que estar incluido o en ejercicio el derecho de exclusión de un privado, sino que tienen que ser públicos. Por otra parte, el artículo 27 establece que se deben recuperar las áreas costeras y garantizar su uso común. Y también vamos a ver algo importante, que es cuál es el mandato constitucional cuando se tiene que proteger ecosistemas, como en este caso un humedal, ¿no? El artículo 27 de la Constitución establece que los procesos ecológicos deben preservarse y restaurarse, no dicen que deben eliminarse o recomponerse, y que también se debe preservar y restaurar el patrimonio natural, ¿no? Repito, los dos mandatos, la preservación y la restauración, y no la destrucción y la compensación, como vamos a ver que plantea este proyecto. Era importante cuando en el artículo 8 decía el tema del contorno ribereño, porque la Constitución no define cuál es el área de contorno ribereño. Y acá traigo a colación de que hace un par de años se firmó dentro del COPE, el Consejo de Plan Estratégico, un plan que se denominó Aporte de Plan del Sector de la Ribera Río de la Plata. Lo traigo a colación porque el COPE está integrado por cientos de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires e instituciones, y está presidido por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este plan se estableció las distintas franjas que tenía los sectores ribereños, y lo más importante es que se estableció los límites o el perímetro del contorno ribereño de la ciudad. Y el contorno ribereño de la ciudad abarca
la totalidad del predio de costa urbana, ¿no? Entonces, cuando vemos que el mandato de que el contorno ribereño tiene que ser de uso público, libre y de acceso común, debería aplicar a la totalidad del predio de costa urbana, y este proyecto va en contra de este mandato constitucional. Aquí está la integración, van a ver, ¿no?, que presidía ese Consejo de Plan Estratégico Rodríguez Larreta, así que se puede tomar como un plan interpretativo de lo que debe entenderse por contorno ribereño. Una vez aprobada la ley, un paso previo al inicio de las obras del emprendimiento privado, se tiene que hacer un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental no solamente evalúan los impactos de la construcción, sino tienen que evaluar los impactos durante el funcionamiento del proyecto, en este caso va a ser del complejo inmobiliario. Pero algo muy importante que no se suele hacer en la ciudad de Buenos Aires es que la evaluación de impacto ambiental tiene que evaluar las alternativas de los usos del suelo, ¿no?, o las alternativas al proyecto. Es decir, no evaluar el proyecto ya cocinado, sino evaluar cuál es el mejor destino para ese suelo. Y es algo muy importante que este estudio de impacto ambiental no afronta, ¿no? Lo mejor para este sector de la ciudad y para este predio es que tengamos un nuevo Puerto Madero, es lo que la ciudad necesita, es lo mejor para conservar el ecosistema que está allí presente, o no, ¿no? Ese debate, este estudio no lo plantea, y es uno de los debates esenciales justamente que debería plantear el estudio, porque una dimensión necesaria de los estudios de impacto ambiental es justamente analizar las alternativas. ¿Qué es lo que fue estableciendo el convenio urbanístico, además del tema de las cesiones? Primero estableció una capacidad constructiva de 895.000 metros cuadrados. Para que tenga una dimensión, la capacidad constructiva de Puerto Madero es de 2 millones de metros cuadrados. Así que esto va a ser un emprendimiento inmobiliario de la mitad, de la envergadura de la mitad de Puerto Madero, en 71 hectáreas, ¿no? Podríamos decir 71 manzanas. De esas 71 hectáreas se va a destinar aproximadamente 20 hectáreas para la construcción de los edificios, y 50 hectáreas estarían destinadas a la construcción del parque público y el resto de los espacios públicos del predio. Como le dije, se va a destinar, esto no lo dije, pero además de las contraprestaciones, IRSA tiene que destinar 40 millones de dólares a construir ese parque público y 10 millones de dólares más al mantenimiento de ese espacio público por 10 años. O lo que suceda primero, ¿no? ¿Sucede primero 10 años o se gastan los 10 millones antes? Lo que suceda primero. El estudio tiene algunos números un tanto contradictorios con respecto a la cantidad de metros cuadrados que se tienen que ceder. En algunas partes del estudio se establecen los metros cuadrados que establece la ley, pero en otras partes establece metros cuadrados que estaban establecidos en el primer convenio de IRSA. Y aquí le comento una cuestión. Cuando llega el convenio de IRSA a la legislatura, se termina votando, pero luego de la audiencia pública se hicieron 2 modificaciones a ese convenio, tratando de incorporar algunos pedidos de más espacios verdes de la audiencia pública. Y se produjeron 2 adendas. Entonces, las superficies que están vigentes en la ley era la superficie de la segunda adenda. El estudio de impacto ambiental en algunos casos hace referencia a los números del convenio, y en algunos casos a los números de la segunda adenda. Una cuestión bastante contradictoria. Ahora estoy viendo las zonas. El proyecto va a tener 3 zonas. Una zona, la zona 1, cuando vean en los estudios, es la zona del parque público. La zona 2 es la zona de lo que se va a construir, y la zona 3 es la zona del espejo de agua. En el estudio se anuncia que todo el emprendimiento se va a construir en 3 etapas. La etapa 1, que es en el color rosado, la etapa 2 en el color más rojizo, y la etapa 3 en el color azul celeste. ¿Qué cantidad de población va a habitar en Zambas del Plata? Según el estudio, aproximadamente 15.000 habitantes permanentes y 13.000 habitantes transitorios, que son los que irán a utilizar todo lo que son oficinas, comercios, etcétera, etcétera, ¿no? Un total de 28.000 habitantes residenciales por día. ¿Y qué es lo que se va a construir? Se van a construir, y acá también es algo particular, porque el estudio de impacto ambiental manifiesta de que las evaluaciones se hicieron sin conocer el proyecto ejecutivo, es decir, sin saber a ciencia cierta qué es lo que se va a construir. No, evalúa como los grandes números, pero no está evaluando un proyecto o un permiso que ya tenga planos bien estipulados, que se puede evaluar algo muy concreto, ¿no? Es como una evaluación de un master plan bastante borroso con respecto a lo que va a terminar siendo
este emprendimiento. Y esto lo digo porque, por ejemplo, cuando comenta el estudio de impacto ambiental, qué es lo que se va a construir en estas 56 manzanas, 56 lotes ya afirman que va a ser, dice que en 20 lotes se van a construir torres de 145 metros de altura. Es decir, que va a haber 20 torres de 145 metros de altura. Y esto es interesante porque en los renders nunca se ven esas 20 torres de forma muy clara, ¿no? Porque, por ejemplo, en el render, cuando dice esta información, se ven torres, unas cuantas torres de 145 metros de altura, pero se ve otras torres de otras alturas. Y se van a construir 19 lotes con torres de 11 pisos, de 31 metros, y 17 lotes con edificios de 6 pisos, ¿no? De 17 metros. Cuando se aprobó la ley, se estableció que de las manzanas solo se podía poder construir el 55%, que es lo que se llama factor de ocupación del suelo, de FOS, ¿no? Esto que ven acá. Esto es de la ley que se votó en la legislatura. Y de ese 55% que se podía construir de las manzanas, decían que solamente el 12% iban a ser torres de 145 metros de altura. No tenemos el proyecto, pero no me estaría dando que se estuviera respetando ese 12%, porque estamos hablando de que la mayor cantidad de lotes van a ser destinados a torres de 145 metros de altura, así que no me estaría dando un 12%, sino me estaría dando un porcentaje mayor. Pero bueno, no tenemos forma, no tenemos los planos para hacer las mediciones. Así que estamos hablando de un emprendimiento que va a tener 20 torres de 145 metros de altura. Esta va a ser la etapa central, donde está el espejo de agua y los edificios rodeando el espejo de agua. La etapa 1, la etapa 2, más en la zona sobre la Avenida España, y la zona 3, más hacia el lado del Río de la Plata. Todo el estudio de impacto ambiental, salvo en una pequeña sección, soslaya que estamos frente a un terreno cuya gran parte de ese terreno es un humedal. No es un humedal existente, es un humedal con las mismas características que la Reserva Ecológica Costanera Sur, solo que la reserva fue declarada reserva ecológica y fue declarada sitio Ramsar, pero a nivel de las características son las mismas características, ¿no? Y eso lo tengo que tener presente, porque justamente IRSA y los que firmaron el estudio de impacto ambiental tratan de solayar, ocultar que hay un humedal persistente. Por ejemplo, ¿no? Cuando habla de la zona del parque público, que es la zona 1, dice que en un sector de este predio hay áreas con vegetación que se desarrolla espontáneamente, habla de que son zonas sin mantenimiento, ¿no? Bueno, esa vegetación que se desarrolla espontáneamente y que no tiene mantenimiento son justamente las partes del humedal, pero no lo mencionan de esa forma. En la parte de la urbanización, ¿no? También hace referencia a que hay un perímetro con vegetación arbórea, que hay zonas sin mantenimiento, con vegetación que se fue desarrollando espontáneamente, ¿no? Lo espontáneo es justamente el humedal, pero no hacen referencia, lo cual es esencial para este estudio de impacto ambiental, digamos. Tenemos como, los estudios de impacto ambiental deberían abordar los principales ejes de discusión que va a tener una sociedad con respecto a un determinado proyecto. Uno de esos ejes de discusión era que lo planteamos al principio. ¿Necesitamos un nuevo Puerto Madero en ese sector de la ciudad o se puede hacer otra cosa más interesante y más para el bien común de los porteños y porteñas? Y segundo, allí hay un humedal, ¿no? Estamos en un contexto de crisis climática, tenemos muy pocos humedales en la ciudad de Buenos Aires, estamos al lado de una reserva ecológica que necesita áreas de amortiguación. Autorizar que se dañe un humedal, digamos, la principal evaluación que tendría que hacer este estudio de impacto ambiental es, ¿se va a destruir un ecosistema o vamos a impedir que eso suceda? Bueno, esas cuestiones justamente es las que no aborda principalmente en el estudio de impacto ambiental. La zona 3 habla de que hay un régimen hidrológico con características bióticas de ese espacio, cuando hay flora y faunas que son características de ámbitos inundados o inundables, estamos hablando de un humedal, ¿no? Es la definición clásica de un humedal. Y aquí vemos las fotos, ¿no? Si esto no es un humedal. Durante el estudio de impacto ambiental hay un capítulo que habla sobre percepciones de la ciudadanía. Toma la intervención de la ingeniera María Konsovitis en audiencia pública, donde establece la cuestión de que no se deberían destruir los pocos humedales que quedan en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que establece el estudio de impacto ambiental es que lo que se tiene que hacer es un mejor trabajo con las ONGs o la ciudadanía para que vean lo importante que es este proyecto para mejorar la calidad de vida porteña, ¿no? Eso lo vamos a ver en las próximas imágenes. Cuando habla con el tema de la biodiversidad y el paisaje, ya empieza a hablar y no puede ocultarte que estamos frente a un humedal y que lo que va a hacer el parque público es restaurar el humedal, ¿no? O conservar o restaurar el humedal preexistente,
Pero vamos a ver en otras partes que habla prácticamente de que es inevitable los impactos ambientales con respecto al humedal y que son impactos bastante graves. Aquí dice, ¿no? Al emprendimiento inmobiliario donde los impactos sobre la biodiversidad se los califica de tipo severos debido a las obras a realizar sobre este sector. Obviamente, cada vez que hay una modificación radical del uso del suelo, como va a ser un emprendimiento inmobiliario, los impactos en la biodiversidad van a ser gravísimos porque implica la destrucción del ecosistema y el corrimiento de la destrucción de la flora y el corrimiento de la fauna de ese sector. Aquí vemos, ¿no? Como también el propio estudio dice que las obras asociadas a la construcción van a generar impactos adicionales sobre la biodiversidad y que estos impactos van a ser sostenidos en el tiempo, lo cual también es evidente, porque no son obras transitorias, sino son edificios, son impermeabilizaciones por la urbanización, son movimientos de suelos que van a ser permanentes porque así se va a instalar un nuevo barrio porteño. El enfoque del estudio ambiental es que todas estas agresiones a la biodiversidad y al humedal van a ser compensados por la construcción del parque público, ¿no? Del río parque, como lo llama la empresa. Y aquí planteo nuevamente el debate y traigo a colación lo que decía la Constitución porteña. La Constitución porteña no habla de que se autoriza a destruir ecosistemas y luego compensarlos, ¿no? Habla de preservar y restaurar, que es justamente lo que no estaríamos haciendo en el presente caso. Y el propio estudio dice, las acciones de movimiento de suelos, construcción de terraplenes y rellenos generarán una fragmentación de la continuidad del entorno que puede definirse como una división del paisaje original con repercusión en la biodiversidad. Y resulta gracioso porque dice, las obras van a generar un ruido, pero como hay un helipuerto en la zona, lo cual también resulta un tanto raro que haya un helipuerto al lado de la reserva ecológica, los impactos van a ser los mismos o no van a ser tan ruidosos como el helipuerto, así que damos como que la situación no va a empeorar, ¿no? Y no se cuestiona por qué hay un helipuerto en esa zona. Aquí queda claro, ¿no? El parque público funciona de esta manera como una medida de compensación sobre los impactos negativos de la nueva urbanización, que supondrá desde el punto de vista ecosistémico como perceptual. Reconoce el daño ambiental, pero establece un sistema de compensación. Como principios ambientales existe la recomposición ambiental, pero eso es una vez que se ha sufrido el daño. No existe la autorización para compensar un daño ambiental cuando se lo puede prevenir, ¿no? Cuando se puede evitar el daño ambiental, no se piensa diciendo, bueno, lo dañamos ahora y lo compensamos. No, no, se piensa en la prevención, se piensa justamente en no dañarlo. Y como este estudio no se enfoca o niega la existencia de un humedal, tampoco sabemos los límites que tendría ese humedal en el terreno, ¿no? O qué partes se podría construir y qué partes no, cómo las construcciones afectaría a ese humedal, porque este emprendimiento o este estudio analiza los impactos, digamos, da por supuesto que se va a destruir el humedal del terreno porque lo niega, y luego analiza los impactos de la urbanización con respecto a la Reserva Ecológica Costanera Sur. Pero si tendríamos una perspectiva distinta y analizaríamos que existe un humedal, tendríamos que analizar los impactos de las urbanizaciones con respecto al humedal que ya existe en ese predio. En este capítulo, cuando habla de agua superficial, es donde reconoce, quizás no revisaron bien, que el predio, dice, el predio está emplazado en un paisaje costero con humedales de características urbanas, ¿no? Reconociendo que estamos frente a un humedal. Pero luego, en otros informes que acompañan con el estudio de impacto ambiental, APRA, la Agencia de Protección Ambiental, les pregunta, le dice, teniendo en cuenta la cercanía del predio con respecto a la reserva y teniendo en cuenta que el predio tiene características de un humedal, le pide que detalle qué va a suceder. ERSA o el estudio responde que se aclara que el predio no es un humedal, ¿no? No sabemos por cómo, bajo qué argumento lo afirma tan tajantemente, pero dice, sino que se encuentra en un sector de terreno que cuenta con humedal. Es como difícil de entender, ¿no? ¿Es un humedal o no es un humedal? O es un predio con humedales, en cierta forma. Pero aquí vemos que el principal problema de este estudio es justamente este, ¿no? La negación de que el predio es un humedal o que parte del predio es un humedal. La aclaración de que se encuentra en un sector de terreno que cuenta con humedales es un tanto inentendible. Con respecto a, y aquí traemos a colación también no solamente los impactos que puede tener con respecto a la reserva ecológica, sino también con el barrio Rodrigo Bueno. Y aquí se lava las manos diciendo, mira, Rodrigo Bueno, las obras que se están haciendo en Rodrigo Bueno no dependen de IRSA, dependen del IBC, por lo tanto, a nosotros no nos pregunten nada.
Y aquí nuevamente hay un error de concepción del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental no tiene que evaluar quién está haciendo las obras o quiénes son los responsables. Tiene que evaluar los futuros impactos. Tendría que haber evaluado los impactos que va a tener la urbanización con respecto a Álvaro Rodrigo Bueno, por más que IRSA no tuviera que hacer esas obras, porque aquí lo que está evaluando no está evaluando IRSA qué le corresponde o qué no. La ciudadanía porteña está evaluando si esta obra corresponde hacerla y en el caso que sí, cuáles son las medidas que se van a tomar o cuáles son las medidas que se van a pedir para que avance la obra. La respuesta de que IRSA no se hace cargo no es una respuesta que tendría que haber sido aceptada en una evaluación de impacto ambiental. Porque imaginen que esté claro que este emprendimiento va a inundar un barrio aledaño, ¿no? Y estaríamos evaluando ese emprendimiento. No podía ser nunca una respuesta aceptable que se dijera, miren, no nos importa porque eso se encarga el Estado, no tenemos que encargar nosotros. Si nosotros inundamos, el Estado verá. Entonces, es una respuesta inadmisible que la Agencia de Protección Ambiental acepta, ¿no? Que es justamente la autoridad que tiene que analizar estas cuestiones. Cuando le preguntan a la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental con respecto al tema del cambio climático, termina respondiendo, diciendo, le preguntan, ¿no? Concretamente, este emprendimiento con relación a los planes de educación y mitigación al cambio climático, detalles, ¿no? Como una pregunta de examen. Y termina respondiendo la dirección diciendo, sí, estamos en crisis climática, tenemos un plan de acción climática que se aprobó en tal, y nada más, no hace ningún análisis concreto con respecto a este emprendimiento, que repetimos, estamos en la parte de la costanera. Y aquí, todo proceso de evaluación de impacto ambiental tiene varias etapas. Una de las etapas es la categorización del proyecto, donde se categoriza si el emprendimiento o el proyecto es con relevante efecto ambiental o sin relevante efecto ambiental. Cuando se detalla que es con relevante efecto ambiental, se genera todo este procedimiento más complejo, donde se le pide a la empresa estudio de impacto ambiental, se convoca audiencia pública. Bueno, antes de la audiencia pública y entre la audiencia pública y estudio de impacto ambiental, la autoridad de aplicación emite un dictamen técnico, ¿no? Es decir, la autoridad de aplicación evalúa el estudio de impacto ambiental, emite un dictamen y pone a consideración en la audiencia pública tanto el estudio de impacto ambiental como el dictamen técnico de la autoridad de aplicación. Lo que ven acá es parte de ese dictamen técnico. Y en ese dictamen técnico resulta curioso, donde establecen que a futuro se evalúe que el futuro parque público pueda formar parte de la zona de amortiguamiento de la reserva ecológica, cuando tendría que haber dicho que el actual humedal debería formar parte de esa zona de amortiguamiento o directamente formar parte de la reserva ecológica, ¿no? Expandir la reserva ecológica hasta donde existan humedales. Aquí está nuevamente lo que les comentaba de Rodrigo Bueno, ¿no? Donde dice que respecto a las obras de Rodrigo Bueno son obras de IBC. Con respecto a la crisis climática, el estudio de impacto ambiental, en su análisis muy escueto, luego de analizar la problemática del cambio climático, afirma, sin ningún tipo de fundamento, que dada la escala y la complejidad de las obras, se evalúan globalmente estos impactos como de magnitud moderada. No sabemos en base a qué califica de magnitud moderada la construcción de un barrio entero en áreas inundables en la costanera porteña, ¿no? Y aquí lo que comentaba, como medida de mitigación, el estudio dice que se debería hacer un acercamiento y vinculación temprana con actores clave de la comunidad local y ONG para que cambien nuestra percepción sobre el proyecto. Y esto es el otro error bastante severo que tiene el estudio de impacto ambiental que les comentaba. El mismo estudio dice, cada uno de estos impactos debe ser actualizado y evaluado singularmente al momento de la revisión de los proyectos individuales de construcción de cada lote. Como no teníamos un proyecto concreto, ¿no? Es decir, esta evaluación se hace prácticamente con los lineamientos de la ley, sin tener un proyecto concreto de qué se va a construir. Lo que dice, bueno, como no lo tenemos, cada impacto ambiental con respecto a las torres, al túnel de viento, cono de sombra, percepción visual, etcétera, etcétera, se va a tener que evaluar individualmente para cada torre. Y esto destruye lo que es una evaluación de impacto ambiental de todo el emprendimiento inmobiliario, ¿no? Deja de ser una evaluación de impacto ambiental acumulativa y se transforma en una evaluación de impacto ambiental individual, sabiendo que en la ciudad toda torre o todo edificio es categorizado como de impacto ambiental sin relevante efecto. Es decir, no se va a evaluar. Lo que este párrafo nos está diciendo es, ahora no podemos evaluarlo, pero lo vamos a evaluar edificio por edificio. Lo que quiere decir, a futuro le vamos a dar a cada edificio un certificado de aptitud ambiental a simple declaración jurada. Es decir, nunca vamos a evaluar
concretamente y como se merece este emprendimiento inmobiliario. En la conclusión del estudio de impacto ambiental dice que las acciones relacionadas con el medio natural y el medio físico son severas, que también es otra característica de los estudios de impacto ambiental que estamos acostumbrados a leer, suelen ser un análisis de los impactos ambientales de obras o proyectos ya decididos. Entonces, todo implica una declaración del daño que se va a hacer, pero cómo se va a avanzar, cómo se va a mitigar. No hay una discusión de si el daño es tan importante que amerita que una obra no se realice, ¿no? Que es justamente una de las grandes discusiones que tenemos. Está reconociendo que hay daños severos al medio natural, que es el ecosistema humedal, pero de todas formas seguimos y amortiguamos y compensamos. Ahora vamos al tema de infraestructura. Y aquí también nuevamente vamos a ver la cuestión de que, como está todo tan en gris, estamos evaluando sin tener los datos de las concesionarias. Por ejemplo, tema, acá un punto importante, ¿no? Otra cuestión, una pequeña digresión. Esta ley fue votada con 31 votos en la legislatura porteña, pero para nosotros debió haber sido votada con 40 votos. ¿Por qué? Hay una cláusula del convenio que establece que el gobierno y la empresa acuerdan que el gobierno debe proveer suelo a las prestadoras de servicios públicos para destinarlo a los usos necesarios o requeridos por estas concesionarias de servicios públicos. Como por ejemplo, suelo para subestaciones transformadoras de energía, plantas reductoras de presión de gas, plantas de tratamiento cloacales, plantas de bombeo. No, es decir, el gobierno establece que de su espacio público se obliga a ceder terreno para esta infraestructura. Esto, que es otorgar derechos sobre bienes de espacio público por mucho tiempo, casi de forma indefinida, requiere 40 votos en la legislatura, no 31. Y por otra parte, el mantenimiento y conservación del espacio verde va a estar en manos de IRSA, es decir, IRSA va a administrar y gestionar el espacio verde, el parque del río o río parque, por 10 años. Eso también es otorgar derechos sobre un espacio público. Eso también es 40 votos. Y esto quizás se pueda llevar a la justicia, ¿no? Que se votó una ley sin tener las mayorías necesarias, entre otras cuestiones. ¿Qué se dice del agua? ¿No? Se dice, todavía no sabemos el punto de suministro de agua. AISA nos va a informar. Así que estamos evaluando servicios de agua sin saber qué es lo que informó o qué informará AISA. Además dice, AISA determinó que su factibilidad, es decir, el punto de suministro, está condicionado a una ampliación del establecimiento de Bernal, que consiste en una nueva toma de agua, bla, bla, bla. Es decir, AISA tiene que hacer infraestructura para esto, ¿no? Y aquí sin saber cuándo la va a hacer, quién va a pagar esta infraestructura, si está dentro de los planes de AISA, nos traen a evaluar un proyecto que todavía no tiene factibilidad técnica, por lo menos en agua potable. Aquí vemos cómo, por ejemplo, la estación de bombeo de agua va a estar ubicado en el espacio público, en un terreno estatal. Entonces, por esto ameritaba los 40 votos de la legislatura. Tema cloacas, ¿no? AISA también estableció que la factibilidad está condicionada a la ejecución de las siguientes obras: que termine el colector margen izquierdo, un plazo estimado de 2 años. El colector margen izquierdo hace más de una década que se viene construyendo, así que eso, el plazo de 2 años puede ser mucho más. El colector desvío de baja costanera y la estación de bombeo. Es decir, nuevamente, acá nos convocan a discutir una obra que no tiene factibilidad tampoco de cloacas al presente. Y también con respecto a la energía eléctrica, nada definido, se va a definir a futuro. Detalle de color, tema de impacto acústico. ¿Qué es lo que nos dicen? Que el ruido de la construcción de las obras van a poner una especie de mitigación, ¿no? Unas paredes, algo de mitigación de ruido, y que justo, todo esto es simulación, porque todavía no comenzaron las obras y no se midió nada, ¿no? Pero justo van a respetar con los niveles de decibeles, los niveles de ruido que permiten en la reserva ecológica. La reserva ecológica es un área de sensibilidad acústica tipo 1, ¿no? Es la más baja, con mayor protección. Durante el día no se puede generar ruidos que superen los 60 decibeles. ¿Cuáles son los decibeles que simula este estudio de impacto ambiental con las medidas de mitigación? Justo 59, ¿no? Justo 59 es lo que se va a generar de ruido para no afectar a la reserva. Y con respecto al ruido de tránsito, también dice que se va a superar, el tránsito va a superar los decibeles permitidos, pero bueno, eso es lo que pasa en toda avenida de la ciudad, así que no importa.
como pasa en otras partes, no importa que pase en costa urbana. Con respecto al tránsito, y aquí esto lo traigo a colación por una cosa interesante, porque es en la única parte donde nos dicen qué se va a construir con respecto a cada edificio en particular, ¿no? Acá hablan de 17 torres, no todas de 45 metros de altura, entonces ya hay una contradicción. Tenemos un estudio que habla de 20 torres de 45, mejor dicho, de 145 metros de altura, y luego tenemos, y de 45 niveles, y luego tenemos otra parte del estudio que nos habla de 35 niveles, 45 en algunos casos, ya no son 20, son 17, lo cual nos genera justamente mucha incertidumbre de qué se termine construyendo, ¿no? Sabemos que Puerto Madero, de lo que se aprobó, luego se fueron haciendo muchísimas excepciones en los edificios, en los últimos edificios que están construyendo. Así que a no tener nada claro y a no tener una evaluación de impacto ambiental clara, da lugar a que esas ambigüedades se transformen en excepciones a futuro. Bueno, esto pues lo pueden ver si quieren, que es justamente el tema que era para eso. Estos son los gráficos a nivel de tránsito. Lo interesante son las conclusiones. Aquí nos dicen como recomendaciones, ¿no? Una evaluación de impacto ambiental tiene que evaluar un proyecto y tiene que evaluar políticas concretas. No es un estudio de recomendaciones, no es un estudio de lo que se podría hacer, ¿no? Es un estudio de algo concreto que se propone y que se evalúa. Lo digo porque en cuestiones de tránsito dicen que se podría hacer carriles exclusivos, incrementar el transporte público, establecer un servicio de buses, rondines los llaman, me imagino que serán buses más pequeños, ¿no? Pero nada concreto que digan cuántos buses va a hacer falta, qué servicio de transporte, qué líneas, ¿no? Para abastecer una población de 30.000, 28.000 habitantes nuevo en un barrio. Y a la vez desalentar el uso de automóvil. También no dice cuándo deberían ejecutarse estas políticas, ¿no? Es como, es un análisis del transporte un tanto ridículo.